Clase número 3. Gracias por estar aquí. Estoy súper contento. Sé que te ha servido, como a mí me ha servido, incluso repasar ciertos puntos que me encanta recordarme a mí mismo, como la clase que acabamos de ver, ¿no? La 2. Es súper interesante saber que va a haber retos, pero también ah, hay un galardón grande, una recompensa grande de parte de Dios. Pero entremos a materia. Eh, cuando predicamos o cuando armamos sermones, tenemos que aprender a reconocer los diferentes tipos de sermones y los diferentes tipos de estilos. Cuando hablamos de predicar la palabra de Dios, no todos los sermones son iguales y no todos los estilos son iguales. Hay diferentes estilos de predicación que se utilizan para comunicar y quiero enseñártelos, aunque los vamos a ver más adelante en otros bloques de forma más profunda. Vamos a aprender a identificarlos, ¿no? Los tres tipos son el expositivo, temático y textual. Cada uno de ellos tiene un enfoque totalmente distinto, pero cumple el propósito único que es la enseñanza de la Escritura. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así que comencemos. Toma nota, regresa este video si necesitas regresarlo, pero hay unas preguntas y unos ejemplos que voy a dar para que los identifiques mejor. Así que espero te sirva. Número 1, hablemos del sermón expositivo. Y es aquel que toma un pasaje específico de la Escritura y lo expone en detalle, versículo por versículo, y esto busca extraer y explicar el mensaje central del texto. Ahora, este tipo de sermón se caracteriza mucho porque su enfoque es buscar la fidelidad del texto bíblico. Y esto lo que nos permite es que la palabra de Dios hable por sí sola, básicamente, a través de la predicación, mientras lo estamos comunicando, ¿no? Entonces tiene un enfoque de una explicación súper detallada. Y la idea es empezar a desglosar y analizar cada aspecto del pasaje bíblico. Se considera no solo el significado literal de las palabras, sino también las intenciones del autor y la revelación divina presente en ese texto. De hecho, este enfoque detalla el contexto inmediato del versículo. Básicamente nos explica lo que había antes de que se escribiera y lo que hay durante lo se escribió esto y después de que se escribió y el contexto más amplio, ¿no? El libro entero incluso de la Biblia en su totalidad, ¿no? Este sermón responde a varias preguntas y esto quiero que lo notes porque estas preguntas son lo que dividen realmente los diferentes estilos de predicación, los diferentes estilos de sermón y el sermón contesta esta primera pregunta: ¿qué dice el texto? Tenemos que ofrecer una comprensión clara y precisa del significado literal del pasaje que estamos leyendo. La segunda pregunta es: ¿qué significa el texto? Esto es profundizar en la interpretación teológica y doctrinal. Hay que explicar las verdades bíblicas contenidas solamente en ese pasaje, exclusivamente en ese pasaje, y luego cómo se explica el texto. Entonces vamos a conectar la enseñanza del texto con la vida práctica de los que nos están oyendo, mostrándoles cómo vivir y mostrándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Cómo vivir conforme a lo que Dios revela en su palabra. Entonces, explica o contesta estas tres preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa el texto? ¿Y cómo se aplica el texto? Y esto tiene que ver mucho con el contexto histórico y cultural. Este sermón expositivo considera el contexto en el que fue escrito el pasaje. Esto incluye básicamente entender las costumbres, las prácticas religiosas, las prácticas políticas y sociales de la época en el que este versículo o capítulo o versículos que estamos leyendo se escribieron. Entonces, al hacer esto, me encanta porque evita interpretar el texto desde una perspectiva moderna. Y más bien se trata de analizarlo y entenderlo en cómo los primeros oyentes o lectores lo hacían. Por ejemplo, en la predicación de la epístola, vamos a suponer, pongamos de ejemplo la epístola de los Efesios, va a ser esencial entender la cultura de Éfeso. Y por ejemplo, esto era una ciudad prominente del Imperio Romano, con una fuerte influencia pagana. De hecho,
había un famoso templo dedicado a la diosa Artemisa en ese lugar. Entonces, en ese contexto de pecado, de religiosidad pagana, afecta totalmente la comprensión en que los pasajes sobre la idolatría y el llamado a vivir una vida santa se reciben. Y esto me encanta porque podemos ser fieles al texto. Y esta es la principal virtud de un sermón expositivo, es la fidelidad al texto. Nosotros como predicadores no buscamos imponer una agenda o una idea, sino permitir que el mensaje del texto sea la fuente de la enseñanza. Cada punto debe seguir y surgir la idea y surgir de la idea directamente del texto. Nos tiene que asegurar que la autoridad de la predicación proviene directamente de la palabra de Dios y no del predicador. Ese es el primer estilo. El segundo estilo es un sermón temático. Y este se enfoca en un tema específico y reúne varios textos bíblicos que abordan ese tema. Entonces, el primero era un solo capítulo, un solo porción de la palabra. Aquí, en el sermón temático, nos enfocamos en un solo tema, pero a diferencia del sermón expositivo, no se limita a un solo pasaje, sino que ofrecemos una visión completa y sistemática de lo que la Biblia dice sobre un tema en particular, abordando diversas perspectivas, incluso diversas aplicaciones. Entonces, este sermón temático se estructura en torno a una idea, a un tema, a un tópico. Ejemplo, la fe puede ser un tema, el amor puede ser otro tema, la gracia o el pecado, ¿no? Entonces puedes seleccionar varios pasajes de la Biblia, de toda la Biblia, que tratan sobre el tema y los organizamos de manera que ofrezcamos una enseñanza coherente y completa. Entonces, ¿qué pregunta responde este sermón? Anótale. Número 1. ¿Qué enseña la Biblia sobre este tema? Cuando armas este tipo de sermones, tú puedes decir, ¿qué enseña la Biblia? Puedes hacerte esta pregunta, ¿qué enseña la Biblia acerca sobre este tema? Y es ofrecer una síntesis de la enseñanza bíblica sobre un tema en particular. ¿Qué dice la Biblia acerca del amor? La segunda pregunta que responde este sermón es, ¿cómo se manifiesta este tema en la vida cristiana? Y vamos a mostrar que este tema se aplica a la vida del creyente en diferentes áreas. ¿Cómo se aplica el amor? No solamente en el matrimonio, sino en las finanzas, con los amigos, con los padres, con los hijos, con los que nos caen mal. Entonces, ¿cómo se manifiesta el tema que estamos hablando a la vida cristiana? ¿Y qué implicaciones tiene este tema para la iglesia y el mundo? Y aquí, esta tercera pregunta, hay que explicar cómo la enseñanza bíblica sobre el tema afecta la misión y el testimonio de la iglesia. Entonces, sermón temático responde estas preguntas y recurre a varios pasajes. Esa es la diferencia con el primero y ahorita el temático. Y extraemos de los principios y enseñanzas sobre el tema en cuestión. Entonces, aquí hay un cuidado que debemos tener y es no sacar los textos de su contexto, sino integrarlos de manera que refuercen y amplíen la comprensión del tema. Y me encanta porque esto tiene una aplicación súper práctica. Es uno de los sermones más populares y de pronto a los que más me inclino yo también, debido a que tienen este enfoque en un tema específico y suele ser totalmente práctico, ¿verdad? Ofrecemos al oyente aplicaciones claras, directas para la vida diaria y podemos conectar diferentes pasajes bíblicos con las realidades de la vida diaria. Un sermón temático nos va a ayudar como creyentes a vivir de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras y entenderlas de una forma totalmente como natural, que fluye, ¿no? Vamos con el tercer tipo de sermón y es el sermón textual. Este sermón es el que toma una frase o un versículo o una pequeña porción de la Biblia como base y extrae 3 o más puntos, pero directamente del texto. Cada punto se tiene que desarrollar a profundidad y el sermón sigue la estructura del propio texto. O sea, los puntos que sacas siguen la estructura del propio texto. Y esto va a permitir que el mensaje del pasaje sea súper claro. De hecho, este enfoque en un versículo o pequeña porción de la Biblia, en el sermón textual, se centra de una manera muy breve, es muy breve. De hecho, es lo que hacemos para evangelizar de pronto, ¿verdad? Tomamos un solo versículo, una sola frase
y lo compartimos. Y es ideal cuando queremos enfatizar un punto conciso, poderoso, ahora sí que conciso y súper directo. Está encapsulado. Este es como un multivitamínico y a veces lo usamos por las noches. Yo lo uso mucho con mi familia cuando hacemos un devocional. Y quiero que entiendas que este tercer punto, este tercer estilo, los puntos de verdad salen textualmente o emergen totalmente y naturalmente del pasaje y van a seguir esta misma. Por ejemplo, hagamos un ejemplo súper rápido. Juan 3:16. Vamos a tomar solamente este versículo y vamos a sacar 3 puntos súper rápido. Juan 3:16. Podemos estructurarlo así. El amor de Dios. Punto número 1, el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y desarrollas la idea del amor de Dios. El sacrificio de Cristo que ha dado a su Hijo unigénito. Desarrollamos esa idea. Y la promesa, punto número 3, la promesa de vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, debido a este enfoque de un texto tan pequeño, el sermón textual suele ser súper breve y directo, más que los otros 2 tipos de sermones. Sin embargo, la brevedad no significa falta de profundidad. Cada punto es profundamente arraigado al texto y ofrece claridad y poder en la enseñanza. Así que estos son los 3 principales estilos y gracias por acompañarme. Nos vemos en la otra clase.